Toño, estamos en vivo. Charlie, ¿qué más? Un domingo más. 6 y 20 Un PM. domingo más. Y súper emocionado con lo de hoy. ¿Cómo vamos? Creo que yo también. Es una empresa que nos encanta a los dos, súper rápido. Es una meta, es una meta, es una empresa que ya les dije que es una empresa que está en el portafolio tanto de Charlie como el mío. Hace gran parte de nuestro portafolio, del portafolio personal de cada uno y que nos encanta. Entonces, súper ansioso y súper feliz de hablar de esto. Pasémonos a la introducción, viejo Charlie. Déjame me presento yo acá súper rápido y te doy a ti el placer de presentarte a ti y a la empresa. ¿Listo? Entonces, bueno, Francis, mi nombre es, para los que nos conocen, nos están viendo por primera vez, mi nombre es Francisco Antonio Álvarez, eh, soy ingeniero de petróleos de profesión, he trabajado en el área de operaciones, hoy en día trabajo en el área de marketing, una empresa de tecnología, llevo más de 5 años en esa área, también tengo un MBA y digamos que en esta pasión del mundo de las inversiones en bolsa arranqué hace como 10 años como trading, pero en los últimos 3 años nos hemos dedicado principalmente a hacer value investing. Cuéntanos sobre ti, Charlie. Yo me llamo Carlos, voy por Charlie. Tengo 8 años de experiencia en finanzas, en el sector inmobiliario y en el sector tecnológico. Y pues, llevo más de 4 años invirtiendo, tanto en acciones dentro de Colombia como en acciones internacionales. De vez en cuando también jugando con productos derivados. Y estoy certificado como CFA, que es una de las certificaciones más reconocidas dentro de la industria financiera. Somos CCS Investing y bienvenidos el día de hoy al análisis de una de las empresas que más admiramos y que más nos gusta. Bueno, para ¿Estamos completar, listos? estamos súper listos que CCS es Compounding Common Sense. Tenemos otro módulo en español, pero lo que queremos decir es como haciendo el efecto compuesto al sentido común. Pero el módulo en español, Exactamente. ¿cómo es, Charlie? El Que no módulo tradúcelo. español no me acuerdo cómo es, Inversiones con sentido común, creo que lo tenemos ahorita. Como CCS, pero eso es. inversiones con sentido común, pero es lo mismo. Listo. ¿Cuál es la empresa de hoy? Ya se las dije, ya hice el spoiler, ya está en el título, ya está en el thumbnail, ya está. Una empresa que ha hecho básicamente un 6X para los que la pudieron coger el dip del año 2020, de octubre, es un 6X, pero listo. Entonces, ¿qué es Meta? Hoy vamos a hablar de Meta prácticamente. Como siempre, y todos ustedes no saben, tenemos un modelo que se llama, entre Charlie y yo hicimos un modelo que se llama el Business Model Financials, donde hablamos del negocio, de la gerencia y de los KPIs financieros, y luego hacemos una valoración de la empresa para entender si está barata o cara, y al final sacamos unas conclusiones. ¿Listo? ¿Quién es? Bueno, yo creo que esta empresa es demasiado famosa, o sea, el branding, el top of mind de Meta es increíble. Yo creo que esas cuatro marcas que están al lado de Meta, desde un niño de 7 años o 10 años hasta un viejito, pues hasta un viejito 80 o alguien adulto de 70 años, estoy apuesto bastante que desde aquí hasta en Europa, en la India, donde sea, reconocen estos cuatro logos. ¿Listo? Entonces déjenme, les digo, les doy un resumen de que tenemos en esta primera diapositiva. Esto estamos grabando hoy, 11 de noviembre, 10 de noviembre, perdón, del año 2024. El precio, el cierre de la acción de 591, obviamente acaba de ganar Trump hace 5 días, si no me equivoco. Entonces está en 591. ¿Y qué es Meta? Pues Meta prácticamente desde su IPO, que hace IPO en el año 2012, más o menos el precio es 30 en el IPO, no lo tengo tan claro, pero era por ahí 30. ¿Qué significa esto? Que Meta ha hecho un crecimiento anual compuesto de 25.6%. O sea, Meta, a los que invirtieron y los que le creyeron desde su IPO, han tenido una rentabilidad de 25.6. ¿Qué significa esto? Hay una regla del 72, que si ustedes dividen el 72 entre la rentabilidad anual que obtienen, ustedes entienden el número de años de cada cuánto multiplican su dinero. Entonces, si cogemos 72 y le dimos entre 25.6, nos da que Meta, a los que invirtieron allá, cada 2.8 años, o sea, cada menos de 3 años, la gente está multiplicando su dinero acá. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que los que arrancaron con el IPO o cogieron el dip que viene después del IPO, que siempre que sale a bolsa, normalmente esas empresas caen durante los siguientes 6 meses, es personas que pudieron haber hecho entre un 15 y un 20X. O sea, que si metiste $10,000 en el año 2012, o sea, hace 12 años, esos $10,000 se te debieron haber convertido en 150,000 o en $200,000 en tan solo 12 años. ¿Listo? Para cerrar este slide, acá tenemos cuánto ha variado el precio en el último año. Entonces, en lo que va de octubre del 2023 a octubre del 2024, 84%.
En los últimos 2 años, 480%. O sea, ha hecho de octubre a octubre o de noviembre a noviembre, 480%. Ha hecho como un 5X. Spoiler alert, Charlie y yo entramos por esas épocas, en esos precios. Estamos haciendo entre un 5 y un 6X más o menos. Y quiero hacer acá no sé si un caveat, un disclaimer es, tenemos un sesgo positivo por esta empresa de ahora en adelante, porque como se los acabo de decir, la tenemos en nuestro portafolio. En mi caso personal, Meta hace parte del 15% de mi portafolio y me ha entregado un 5X. Entonces, digamos que el sesgo positivo está y es bueno decirlo. Una vaina es entrar cuando entramos a $100, otra cosa es estar ahorita y no pueden predecir el futuro, como dice Peter Lynch, mirando el retrovisor. Entonces, ¿cómo es que tú dices, Charlie, que me encanta el que tú dijiste, el de pasados? ¿Cómo es que tú lo dices en la otra frase? Eso es puro disclaimer de productos de inversión, pero es que retornos del pasado no garantizan retornos futuros. Me encanta. Y entonces, como está ahí, ya, entonces en 10 años 687, pero el que entró hace 5 años solo ha hecho un 3X, pero en 5 años, ¿no? Pues solo. Entonces, listo. Yo, Felices de hablar de Meta. Va a yo haber mucho. creo, Toño, una de las cosas también más impresionantes, y yo creo que no vamos a hablar mucho sobre esto, por lo que quiero detenerme es el cómo se da esa entrada, ¿no? Es decir, una empresa que viene con la trayectoria que viene, con el crecimiento y la adopción tan impresionante que tiene, y cómo en un momento estas empresas en mercados que, pues para los que creen que los mercados son eficientes, pues de un momento a otro tiene una reducción casi del 70% de su capitalización de mercado 75. En y este dip que están ahí, 75% cayó de pico de máximos a mínimos en el año 2022. exact- Sigue, y Charlie. con unos fundamentales que no cambiaron mucho, que es lo que vamos a ver, es simplemente anonadante. Yo creo que es una muestra de que al final no es nada sencillo batir el mercado. Y yo creo que al final los que estamos en esto estamos en gran parte porque tenemos un amor por el arte, así suena algo utópico, y algo nos trae acá y luego nos enamoramos de leer 10K, pero también es cierto que cuando uno ve esto con el espejo retrovisor, que siempre lo hace más fácil, es muy difícil entender esos momentos de pánico o mercado. Sí, yo te complemento esa parte y es que hay un mix entre macroeconomía y impresión de dinero post pandemia. Entonces estamos en un efecto post pandemia, inflación y también unos se movieron. O sea, hubo un momento en que no se creció en cierto año, se aumentó el CAPEX, entonces hubo una combinación entre, al parecer, un cambio estructural y no coyuntural en ese momento, más una crisis macroeconómica, que fue lo que hizo tumbar esto un 75. Repito, el que tuviera ahí, puede decir cualquier número, $10,000, perder $7,500, eso no lo aguanta cualquiera. O sea, una caída del 75%. Acá estamos poniendo nosotros diciendo que fue el post, pero pues quiero ver gente aguantando caídas del 75%, ¿no? Eso No no. sé si recuerdas alguna métrica, o alguna métrica, no, una métrica puntual que yo te di que era que las empresas que se vuelven un 10 bagger, es decir, que invierto $1,000 y obtengo $10,000 de vuelta, en la trayectoria de volverse un 10 bagger tienen un drawdown, que es básicamente una caída, en algún momento en promedio creo que es el 50%, es decir, cuando uno está en una inversión y va a obtener un 10X, es altamente probable que tú experimentes una caída de estas. Un 75% es tal vez un poco más de la media, pero, para lograr, digamos, esas inversiones que es el famoso 10X, ese soñado 10X, sí que es más que probable que en algún momento uno va a experimentar una caída fuerte, ¿no? De acuerdo. Listo, viejo Charles. Sigamos con el negocio. Entonces, Sí. ustedes ya saben. Bueno, hago advertencia. Hoy vamos a hablar mucho de cualitativo. También hay buena carne cuantitativo, pero como a Charlie y a mí, como la tenemos en nuestros portafolios, pues nos encanta un montón y vamos a hablar bastante. Ya se nos está volviendo costumbre, ya todos saben que nos encanta hablar de los moats. ¿Qué son los moats? Un conjunto, una suma de ventajas competitivas para crear un moat, ¿correcto? Entonces, esta vez separamos las ventajas competitivas del 1 al 4 entre las clásicas, digamos que las de teoría o las de libro,
y otras que nosotros creemos que son las otras ventajas competitivas que tiene este tipo de compañía. Entonces, número uno, y sorry que esta vez hoy no vamos a decir como historia de Meta, a explicarlo tan a detalle, porque parto de que la mayoría de gente afuera está tan familiarizado con estas marcas y con su día a día y con su uso que no se entienden de qué vamos a hablar. Entonces, el efecto red. ¿Qué es esto? Ya ahorita, dos slides más adelante les vamos a mostrar los Daily Active Users o los Monthly Active Users, cuánto crecen en millones, o sea, estos monstruos, todos saben que es Facebook, que es Instagram, que es WhatsApp, que es Messenger, prácticamente es una empresa de publicidad, ahorita les doy más detalles de eso, y que es el efecto red, que a medida que crecen sus Daily Active Users o sus Monthly Active Users, sus usuarios activos diarios o sus usuarios activos mensuales, más puede Meta cobrarle a sus clientes, que son empresas que gastan en publicidad, ¿correcto? Entonces, entre más le pagan las empresas, pues ellos pues se pueden hacer cosas más interesantes para que aumente sus daily active users. ¿Por Y qué digo que yo sumaría eso, porque pues sí puedes cobrar más, pero también, Toño, en estas redes sociales que TikTok demostró hace poco que no necesariamente es una industria que va a seguir en el mismo statu quo de manera permanente. En estas redes sociales hay un fenómeno que es muy obvio, ¿no? Que es, tú quieres estar donde todo el mundo está. Entonces, esa parte del efecto red también es muy poderosa porque son industrias en las cuales cuando se descubre un nuevo feature o una nueva manera de socializar, pues digamos, comenzó con Facebook, Newsfeed, Instagram, la manera de compartir fotos, Snapchat, Reels, TikTok, Reels más cortos, públicos, bueno, etcétera. Tú quieres estar donde están todos, ¿no? Es decir, acá estamos en una industria en la cual siempre vamos a tender a que haya un solo ganador. Y además, al ser una industria con dinámicas globales, es de verdad un winner takes all. O sea, es decir, es muy difícil que una vez un Instagram logre incorporar un feature que un Snapchat sobreviva. TikTok está en un proceso ahora que yo creo que vamos a ver qué pasa en 5 años, ¿no? Pero de acuerdo esa es contigo, otra característica de ese efecto de red. de acuerdo. Ya, totalmente alineado con ese tema, Charlie. Ahorita hablamos de Snapchat y cómo le ganó y cómo hicieron esas adquisiciones de WhatsApp y de Instagram. Vamos a hablar de eso más adelantico porque es un tema súper interesante. La segunda ventaja competitiva también yo creo que hace parte de un sector donde están prácticamente muy correlacionado a lo que acaba de decir Charlie, una empresa donde son oligopolios. ¿Cuáles son las empresas de publicidad? Bueno, para los que no saben, Charlie y yo trabajamos en un sector de marketing digital, entonces nosotros entendemos gran parte que es on media, paid media, y por eso allá la última frase de Peter Lynch, al final les digo porque fue que yo también terminé invirtiendo en esto. Entonces, ¿por qué digo que es un oligopolio? Porque prácticamente cuando ustedes están hablando del mundo paid media, o sea, advertencia que toca pagar para salir en digital, estamos hablando de Google con su Google Search o YouTube, estamos hablando de Meta con WhatsApp, Instagram, ¿correcto? Y Facebook, y estamos hablando de TikTok. Son tres empresas, Google, Meta y TikTok. A grosísimo modo, esas son las tres empresas que funcionan en el mundo de paid media. Entonces, como hablamos la vez pasada de Visa, Mastercard y Amex, esto es lo mismo. Esto es un oligopolio del mundo de la advertencia digital de hoy en día. Listo. Entonces, número tres. Estoy 100% de acuerdo y sin lugar a dudas, ese mundo de advertising fue una industria que cambió muchísimo. Algo interesante también que está sucediendo y que nuevamente habrá que ver cómo evoluciona, pero yo creo que esto va a ser más como una expansión de la torta que un market share dynamics en el que se cambia. Es que, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, digamos, siendo un jugador más regional, están entrando en el mundo de ads y están construyendo negocios de ads desde cero, ¿no? Es decir, son plataformas que tienen acceso a una gran base de consumidores, a una gran base de merchants, de vendedores, y pueden hacer publicidad de una manera muy exitosa, con unos fines distintos. Yo también creo que por eso no necesariamente estos son dos negocios que se van a canibalizar, porque creo que la publicidad de Facebook es un poco diferente a la publicidad que hace una plataforma de estas, pero es interesante también cómo un Amazon que en un principio pues hace 10.000 cosas más, hace poco comienza a desarrollar un modelo de ads y habrá que ver cómo evoluciona. Nuevamente yo no creo que sea una potencial canibalización,
pero que las tecnológicas comienzan a abarcar todo, estas grandes empresas tecnológicas en un dado momento. Y seguramente también lo que vamos a ver con Meta y sus apuestas a futuro. Hablaste parte del punto 6, pero ya voy. Tercer punto. Cuota mental, otra de las clásicas, digamos, como ventajas competitivas. ¿Qué es esto? El branding, top of mind, como les acabo de decir. Si vamos otra vez, dale un segundito otra vez, un clic arriba a la anterior diapositiva. Repito, ustedes les muestro estos 4 logos y desde un niño de 7 años hasta una persona de 70 se los reconoce. Volvamos otra vez, echarle un segundito. Acá un storytelling súper rápido que me pasó a mí. Hace poquito estaba, no sé si estaba en Grecia, en Italia, estaba en la luna de miel con mi esposa en uno de estos aeropuertos, una ciudad no tan grande, la verdad, creo que era en Italia. Se me descargó el celular, se me descargó el Kindle y momento de aburrimiento mío en una sala de espera rodeado de gente de todos lados, rusos, asiáticos, europeos, latinos, americanos, una sala de espera, no sé, 250 personas. Yo estoy sin celular, totalmente desparchado y me empieza por dar a mirar qué está haciendo la gente. Desde por ahí habían 3 personas leyendo libros. Cuando empecé a hacer 3, 4 personas, cuando terminé la ronda, solo habían 2 leyendo libros. Y el resto de las otras 248 personas, desde los niños de 10 años hasta las personas de 70, todos estaban pegados a su celular. Y yo de chismoso me fui a mirar y me paré y empecé a mirar. Pues, pucha, yo creo que el 99%, literal, esto no es mentira, esta historia, todos estaban en Meta, Instagram, WhatsApp o respondiendo por Facebook Messenger. Literal, porque para que ustedes sepan, digamos, WhatsApp es muy fuerte en Colombia, pero no es fuerte en Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, se usa mucho Facebook Messenger. En Colombia, por lo menos yo no lo uso. A mí me escriben por Facebook Messenger y no respondo en 6 meses. Entonces, a mí esta parte también me... Porque en esa época ya Meta estaba cara, yo ya venía pensando si se vende, no se vende, pero yo apenas vi eso en ese aeropuerto, eso me pasó como en mayo del 2024, más o menos, o sea, hace 6 meses. Yo, o sea, son cosas de las que a mí me gusta tener como esa parte cualitativa del negocio que uno dice, o sea, esto es una salvajada donde estoy, repito la historia súper corta, en un aeropuerto con 250 personas de todas las nacionalidades habidas y por haber, todos, absolutamente todos, desde el más chiquito hasta el más adulto, pegados a alguna de estas 4 plataformas que tiene Meta. Entonces a mí eso me voló la cabeza, la verdad. ¿Listo? Eficiencia en Charlie, ¿algo de complementar de cuota de branding o quieres que avancemos? Avancemos. Listo. Eficiencia en escala, ya se las he explicado, prácticamente no tiene unos costos fijos muy grandes, o sea, cada usuario a Meta no le cuesta más, o atender a un merchant nuevo, o sea, él no le cuesta más porque ya tiene como algo establecido. Esas son las 4 ventajas competitivas que normalmente encontramos como en los libros de estrategia o sí, de estrategia empresarial, pero yo quise meter otras 4, quisimos meter otras 4, donde yo le estoy viendo mucho potencial a esto. Número 1, tiene una data de usuarios más el poder que le está dando con toda la compra de los CPUs y todos los computadores que tiene para invertir en inteligencia artificial, prácticamente cada vez va a obtener más data de usuario y poder procesar esa data y entender con el fin de irle a vender a sus... Meta normalmente es B2B, o sea, va y le vende a otras empresas un poder de segmentación para ayudarlas a adquirir usuarios principalmente, o a retener usuarios, o a reactivar usuarios, ¿correcto? Entonces, tiene mucha data que va a estar muy fuertemente apalancada por la inteligencia artificial. Este sexto a mí me encanta, y es que todas estas empresas... Antes de que entremos al sexto, Toño, yo creo que con la IA hay algo muy interesante que es con la explosión de ChatGPT, también comenzó a haber una explosión en inversión de IA y sé que sobre eso vamos a hablar más adelante, pero algo que de pronto creo que no es como algo que todos tenemos en mente es que Facebook se adelantó bastante a esto. Es decir, Facebook desde prácticamente el newsfeed y el cómo hacer un feature de newsfeed, pasando por cómo hacer targeting de ads que fuesen relevantes y el ban que les hizo Apple, que básicamente requirió ser un poco más eh, Asertivo. scrappy en la manera en la que convertían, en la que buscaban ese targeting. Ellos ya utilizando la inteligencia artificial, evidentemente no la generativa, que es más nueva, pero sí la inteligencia artificial y el uso de estos modelos desde hace muchísimo tiempo. Y les ha dado ya muchísimos frutos. Hay una historia que leí hace poco que me parece súper interesante, Toño, y yo no sé si esta tú la has escuchado, que es, en Meta, el foco de Meta siempre ha sido mostrarte ads que sean relevantes. Es decir, tener tantos ads como sean posibles y tener
tanta data de ti como sea posible, de tal manera que todo lo que te muestran para ti es relevante. Y resulta que ellos nos han hecho A/B tests dentro de su plataforma, o esto fue lo menos lo que yo leí, y el nivel de engagement de un usuario, cuando le dejan de mostrar ads, es más bajo. Este es el nivel de, Han logrado. de targeting del cual ellos tienen capacidades. Esto es absurdo. Es decir, esto yo creo que probablemente es la única plataforma en la cual esto pasa. Para completar esa parte de inteligencia artificial, todos saben que la inteligencia artificial de Meta se llama Llama y que es el único modelo abierto, o sea, donde prácticamente Mark Zuckerberg decía ser un open source. ¿Qué significa esto? Que cualquier desarrollador o cualquier empresa fuera puede utilizar su inteligencia artificial, digamos que de forma gratuita. Entonces, esto hasta ahora arrancó, estamos en plena ola armándose con esto, no sabemos cómo se va a pasar, pero sí está claro que hay una de las pocas, y eso lo puse ahí, esa es la 7, que es mi apuesta, o nuestra apuesta es que es de las primeras empresas que se van a ver beneficiadas de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Por todo lo que acaba de mencionar Charlie, que ya tienen un cierto histórico de esto, porque tienen un flujo de caja impresionante y un músculo para poderle comprar todos los chips a Nvidia, y ya lo están haciendo, ¿correcto? Y porque tienen otro histórico de demostración, no sé cómo decir esto, prácticamente son adquisidores, no sé cómo decirlo, adquieren empresas de forma serial, ¿listo? Entonces, tienen toda la plata de este mundo, saben adquirir empresas y ya están montados en el mundo de la inteligencia artificial porque ya la usan, ¿listo? Entonces, digamos que ya hablamos, creo que ya de las 6, de las 7 y de las 5 es todo este nuevo cosa de inteligencia artificial anidado a que tienen un flujo de caja y una caja muy fuerte y un historial de que han adquirido empresas en el pasado fuerte y claro como fueron con Instagram y WhatsApp. Antes de pasar al 8 me acuerdo que me leí un libro que se llama Where the Money Is de Adam Cecil, libro espectacular para los que quieren invertir en todo este mundo de tecnología, donde prácticamente les explica por qué las acciones de tecnología se valoran a estos múltiplos mucho más altos que las empresas, digamos, casuales, que las empresas casuales, no, las empresas tradicionales que están a un PER de 15 o 25. Normalmente ustedes ven a un Amazon en PER de 50, ven a Meta en PER de 30, ¿correcto? Ven a Tesla, Nvidia. Entonces ahí les explican por qué estas empresas de tecnología se valoran a esos múltiplos. Y el resumen es prácticamente porque no tienen un gasto muy fuerte en propiedad, planta y equipos. ¿Listo? Eso es gran parte. Y en ese libro, Adam Cecil critica un montón a Meta. A mí me encantó ese libro, pero esa parte yo decía, yo lo veo totalmente lo contrario. Él decía que Meta no tenía ninguna ventaja competitiva porque lo que había hecho Mark Zuckerberg era simplemente haber comprado WhatsApp y haber comprado a Instagram. A mí me parece por el otro lado, o sea, yo le doy la vuelta y digo, es tan teso que también saber qué empresas adquirir en el momento y ofrecer lo que tiene que ofrecer y pagar lo que tiene que pagar por el crecimiento que sabe que se viene, para mí es todo lo contrario. Para mí fueron unas apuestas buenísimas que le salieron. Hoy en día, repito, yo trabajo en marketing, sabemos lo que cuesta enviar un WhatsApp y me parece buenísimo. ¿Listo? Y la última y no menos importante, y esta voy a dejar que Charlie les eche la historia, sorry que te la devuelva Charlie, pero esto se viene un nuevo mundo del hardware. Y cuéntanos, Charlie, ¿cuál fue la ola que se perdió nada más y nada menos Mark Zuckerberg en el mundo hardware? ¿Y por qué tiene esta obsesión de sacar las de Orión? Te la dejo a ti para que nos la cuentes. Voy a contarle, yo creo que voy a detallarme acá, porque Facebook, cuando comienza en la época de la web. Es decir, todos los usuarios que comenzamos a usar Facebook, comenzamos a usar Facebook en los computadores. Y a Facebook, la era del móvil, básicamente lo atropella por completo. Esto es además en un contexto en el cual Facebook estaba recién listada y, y Mark Zuckerberg, junto de hecho a Sheryl Sandberg, que esta famosa ejecutiva de YouTube y que fue muy importante en Facebook, hacen todo un proceso de transición en el cual básicamente, entre comillas, queman los barcos del modelo de web y desktop a lograr migrar su modelo de ads a mobile, que es completamente distinto, ¿no? Y en este proceso de transición, Facebook logra adaptarse a mobile, pero se encuentra siempre con un gran obstáculo, que es la plataforma, porque Facebook siempre depende, por un lado, de Apple y iOS, y por otro lado, de Google
mediante Android, si bien Android es, digamos que un espécimen diferente, y yo ahora quiero entrar un poco en lo cual, porque creo que Lava también, siendo open source, hace sentido. Esto al final es un miedo existencial. Hemos visto casos, por ejemplo, el de Fortnite, uno de los más recientes y más conocidos, en los que por una disputa que hubo entre Fortnite y Apple, básicamente la aplicación de Fortnite la bajan del App Store. Esto por el conocido Apple Tax, que es esa comisión que se lleva Apple por todas las compras dentro del app. Y yo creo que el miedo existencial que siempre ha tenido Facebook o Meta, o más especialmente Mark Zuckerberg, es que no controlan la plataforma. Y este miedo existencial viene desde hace mucho, viene desde hace muchísimos años. Y tanto así que te voy a dar un dato que es muy curioso, que es Facebook paga 19 billion o 19.000 millones de dólares por WhatsApp en febrero de 2014 y solo un mes después pagan 2.000 millones de dólares o 2 billion por Oculus. Esto es 2014. Y Oculus, Orión, Quest, las gafitas Quest, bueno, esas son las gafotas, las gafitas de Ray-Ban, son todos un gran esfuerzo que está haciendo la compañía para ser la nueva compañía de la plataforma. Charlie, Creo que se me apagó paréntesis. la cámara, ¿verdad? Sí, te apagaste. Ya ahorita lo cuadro. Pero Listo. entonces, para cerrar acá, ¿y por qué creo que eso tiene mucho sentido con Llama? La razón principal por la cual creo que tiene mucho sentido con Llama es que Android, en una buena medida, Bueno, se nos cayó Charlie. Mientras vuelva a entrar Charlie, complemento acá, que es esa última frase que puse ahí, que es invertir, invierte en lo que conoces, que nos decía tanto Peter Lynch. Y les voy a contar cómo terminé yo entrando también en Meta, y es porque, como hemos venido contando, digamos que yo trabajo en una empresa colombiana en la parte de marketing, entonces, digamos que tengo acceso a entender dentro de los gastos de la compañía, qué porcentaje se va en paid media, ¿correcto? Entonces, cuánto se gasta la compañía en Google, en YouTube, en Meta. En todo esto, Charlie, me aproveché estoy contando una breve historia de cómo invertí yo acá en Meta. está Déjame la termino perfecto. un segundo y ya te doy otra vez, ¿listo? Fresco que no pasó nada. Entonces, está súper rápido, Charlie. Peter Lynch invierte en lo que conoce. Le estaba contando cómo yo terminé invirtiendo en Meta. Entonces, como trabajo en este mundo de marketing digital y entiendo paid media, y yo tenía acceso a la información de cuánto se gasta la compañía en paid media, pues a mí me impresionaba que era un porcentaje interesante. Y hoy también Charlie me compartió, nosotros compartimos tweet, como les venimos diciendo, hoy me compartió un tweet divino de Stanley Druckenmiller, donde Stanley Druckenmiller dice prácticamente es como el man entra y luego hace el deep dive. No estoy recomendando a nadie que haga eso, pero algo así me pasó a mí con Meta. Yo decía, aquí tiene que haber algo bueno donde nosotros nos gastamos X cantidad de dinero, súper interesante, pagándole a estas compañías en momentos de crisis, en plenas pandemias, no sé qué, y nosotros igual gastábamos un dineral. Yo dije, pues aquí hay algo interesante, y así fue, y quería terminar esta historia como, sáquenle provecho a ustedes que trabajan en la industria de petróleos, en aerolíneas, en la industria de vender cosas de aparatos médicos. O sea, ustedes como inversores individuales tienen un potencial muy grande de entender en el sector y en la industria en que trabajan y pueden estar invirtiendo en empresas correlacionadas a eso. Y esa fue mi historia de cómo yo arranqué acá. Pero ahora sí que volvió Charlie, problemas técnicos, pero no pasó nada, Charlie. Sigamos, nos estabas contando de Lama, Oculus, Orión, Ray-Ban, Quest, Me porque encanta, este tipo se asustó me encantan por los tus paralelos fuertes. de Peter Lynch. Y yo creo Eso. que hay un miedo existencial, que es, ellos no controlan la plataforma, y es un miedo existencial porque eso implica que otras empresas tienen mucho control sobre ellos, y la manera como yo conecto toda la apuesta hacia, digamos, el hardware visual, que es Quest y Oculus y todos estos diferentes gadgets, con hacer Llama open source, que quiere decir que Facebook básicamente está invirtiendo una tonelada de dinero en desarrollar la inteligencia artificial de Llama y no va a explotarla comercialmente, es una invitación a carta abierta a que en la gran siguiente era del hardware, los desarrolladores van a irse a este ecosistema. Esa es para mí como
la estrategia que creo que están tomando. Es decir, si alguien quiere usar Perplexity, si alguien quiere usar OpenAI y todas las diferentes herramientas de inteligencia artificial, las van a poder usar, pero siempre van a tener un costo y va a haber además un squeeze, un potencial, una potencial acción en la cual pues el que gane el mercado siempre te va a poder exprimir en márgenes, ¿no? Una vez tú ya estés como completamente dependiente de un proveedor de inteligencia artificial. Esto no va a pasar con Llama, como no pasó con Android, ¿cierto? Pero, pero, si juntamos esto con la apuesta de hardware, yo creo que la gran apuesta y la gran visión estratégica que están teniendo en Meta y que seguramente, más bien puntualmente está teniendo Mark Zuckerberg es, vamos a apostar a que la gran plataforma que va a seguir a los mobile phones va a ser nuestra. Y es una apuesta que puede salir o puede no salir, pero francamente, a nivel estratégico, creo que tiene mucho sentido al menos destinar una parte de los recursos a tener ese control. ¿De acuerdo? Y al final vamos a hablar de una parte de riesgo en las conclusiones, donde está este riesgo de ejecución, porque hablamos de todo lo que es inteligencia artificial y Orión y hardware, pero no hemos hablado de metaverso, porque es otro riesgo gigante en términos de ejecución y operatividad, donde ya lo vamos a atar. Sigamos, Charlie, gracias por la historia, buenísima. Entonces ya los que se explican por qué la obsesión de Zuckerberg en invertir en gafitas, aquí tienen la respuesta. Listo. Seguimos con esta gráfica que nos encanta, como ustedes ya la han visto en nuestros anteriores videos. Esto es el gráfico Sankey del estado de pérdidas y ganancias. Los que no entienden este gráfico es súper fácil. Prácticamente entre más ancha es como ese flujo, pues significa el grosor de ese flujo te dice como la magnitud de lo que está entrando. Entonces, está claramente qué es Meta, clarísimo. Un negocio de publicidad digital, ¿sí? Con unas rentabilidades divinas que ya se les marco ahorita, pero aquí también podemos ver las rentabilidades de una vez. Me la devuelves un segundo, Charlie. Podemos ver que entonces entraron 38 billions. Repito, esto es pura publicidad. Tiene unas flujitos chiquitos que es el MetaQuest y un tema de pagos, ¿correcto? Pero pues 99% es todo lo que es advertising. Repito, las empresas de tecnología, cualquier aplicación, cualquier empresa física, brick and mortar, por decirlo así, le paga a estas empresas para que a un segmento de usuarios de su interés le saque una publicidad. Básicamente así funciona y ellos cobran por impresiones o por conversiones, hay diferentes modelos, pero digamos que ellos cobran por esa publicidad. Entonces, de los 38.3 millones que entraron, ¿correcto? En margen bruto es del 81%, muy clásico, como ya saben acá en este canal, son empresas de tecnología, por eso es que tienen estos márgenes y por eso, gran parte, por eso es que cotizan esos múltiplos tan exigentes, ¿correcto? De ese 81% termina siendo de margen operativo, perdón, pasamos de un 81 a un 38, más o menos 40, para terminar en un 30% en un margen neto. Ya en la siguiente gráfica, en un par de siguientes gráficos o cuando entremos a KPIs financieros, vamos a ver más los márgenes. ¿Listo? Sigamos, viejo Charlie. Una última de esto. Entonces, esto es muy importante. Eh, hablamos de los Daily Active User. Charlie, explícanos qué son los Daily Active User y los Monthly Active User y por qué es importante. Porque Charlie sabe mucho de retención y de churn. Yo sé mucho de adquisición, después les vamos a contar por qué. Pero listo, ¿por qué es importante los Daily Active User y los Monthly Active User y por qué lo miden y por qué es una métrica que cuando cae o sube, el mercado la castiga o la premia? El por qué es importante. Los Daily Active Users básicamente es un usuario que interactuó con una de tus aplicaciones, en este caso, porque son varias, al ser Meta, y lo que tú quieres pues es que crezca. Puntualmente, de hecho, lo que seguramente, estas son como las métricas que decidimos traer, pero puntualmente, en realidad, lo más importante es el tiempo que se gasta, es decir, el número de minutos o horas que está gastando un usuario al día o al mes, que al final estas aplicaciones compiten por atención. Digamos que podríamos, como mencionaba Toño, decir que una competidor, por ejemplo, acá es YouTube, así no está tan intuitivo que YouTube compita con Facebook, por ejemplo, pues en ese sentido, en competir por atención lo es. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si esto crece, esto quiere decir que hay más usuarios que están dentro de la aplicación y si además las horas que gastan esos usuarios son mayores, eso quiere decir que yo tengo un mayor número de horas en las cuales puedo exponer a estos usuarios a ads.
y al hacerlo de esa manera, pues aumentan los ingresos. Exacto. Entonces, prácticamente el watch time es muy importante. ¿Para qué? Con el fin de monetizar los usuarios. Entre más watch time tienes o daily active user, similar pero diferente métricas o métricas de engage, de qué tan los usuarios están, qué tan engage están con la aplicación. Pero prácticamente cuando hablamos del sector tecnológico y de estas aplicaciones, hablamos de daily active user y monthly active users, porque diferentes empresas tienen eh, frecuencias diferentes frecuencias de uso. Diferente una aplicación que entrega un delivery de comida, otra que entrega un paquete como Mercado Libre, otra de música y otra de YouTube. Entonces tienen métricas similares, distintas, pero todas miden el engagement. ¿Listo? Y esta es una de las principales métricas overall en la industria de tecnología con las que medimos el engagement. ¿Sí? Entonces, Daily Active User, no les decimos nada más, creciendo de forma divina, perdón por no ponerles el crecimiento año sobre año, para esta quarter desde el año 2018 hasta el 2024, creciendo semestre tras semestre. Ahora sí, otro tema que nos encanta, vamos a hacer un cambio, vamos a hablar de el management, o sea, la gerencia. Y acá me permito yo adelantarme el chisme a Charlie, que es que nosotros ya nos han escuchado decir que es que por ahí hay un viejito que se gana solo $100 y hay otro pelado por allá de 40 años que se gana solo $1, un tal Mark Zuckerberg que no, entonces la gente no cree. Cuando nosotros entramos acá a ver el 10K y el proxy filing de la Security Exchange Committee, que es donde están todos estos reportes, les venimos a mostrar para que vean que realmente Mark Zuckerberg solo se gana, tiene un salario de $1. Ahora, ¿es que entonces cómo gana plata? No, él tiene otros, ahí donde dice otras formas de compensación, donde al final del año 2023 está metiendo $25 millones en compensación. Ojo, ¿qué pasó con Mark Zuckerberg en el IPO? Sale en el 2012. ¿Qué porcentaje de la empresa era Mark Zuckerberg en el 2012? 30% era dueño. Para los que no se saben todo ese cuento, por ahí hay una película de Facebook en que se la pueden ver, pero entonces era dueño del 30% en el 2012 y a día de hoy que estamos haciendo este video, es dueño de tan solo el 14% de Meta. ¿Cuánta plata es esa? Vayan y busquen cuál es el market cap de Meta, saquen el 14% para que vean lo billonario que es acá nuestro querido Mark Zuckerberg. ¿Listo? Acá le tenemos unas foticos de varios de ellos, pero vamos a Ahí, hablar como ahí, siempre. Sigue. ahí antes de que, que yo creo que ese lado de compensations es importante hablar de eso, porque se ve alto, pero usualmente esto es lo que se denomina como fringe benefits en estos reportes proxy. Y la verdad es que lo más probable es que acá esto es un esquema de seguridad y viajes en jet. O sea, no, que es una compensación, pero que no es un dinero que le está recibiendo. También o sea, es Buena decir, aclaración. de facto, Mark Zuckerberg recibe $1 por su labor como CEO de Meta. Entonces, ¿cómo come Mark Zuckerberg? Entonces, ellos hacen unas ventas de acciones cada tanto y tienen unos planes como para no, a veces aprovechan si la acción está cara o no, aquí entre nos es la verdad, pero normalmente tienen unos planes de 5 o 10 años donde ellos ya saben en ciertas fechas que van a vender un porcentaje de su empresa. Entonces, como ya les dije, pues Mark Zuckerberg ha vendido O 15% a veces no o venden, 6. ¿no? A veces no venden porque muchas veces también lo que hacen, doño, y esto es para evitar impuestos o eventos impositivos más que evitar impuestos, es que se endeudan y tienen como colateral de la deuda, o sea, es decir, lo que garantiza la deuda son sus acciones. Entonces, pues tú tienes a la persona que tiene un patrimonio de más de 200.000 millones de dólares y simplemente le puedes dar una deuda de 100 millones de dólares. O sea, que tu colateral son las acciones de Facebook. Entonces, pues le das la deuda, no tienes básicamente ningún evento impositivo, porque no tienes ingresos, tienes es una deuda, de hecho tienes unos gastos, y así gastan. O ya sabes, si Una quieren línea de aprender crédito, de elusión, no de evasión de impuestos, pero elusión, acá les voy a dejar el Twitter de Charlie. No, mentiras. Listo. Entonces, excelente dato como siempre, viejo Charlie. Siguiente, vamos a hablar de CFO, COO, CTO, entonces del, del jefe de finanzas, del jefe de tecnología, del jefe de producto y del jefe de operaciones. ¿Listo? Entonces acá tenemos a Susan Lee. Susan Lee se está ganando más o menos un salario de 900, de $1 millón al año y en compensaciones, en compensaciones en el año 2023 estaba ganando $22 millones. Esta Susan Lee, solo 38 añitos, ¿no? Debajo de ella, y a toda hora me encanta esa foto que pusimos acá, que es como la película de Minority Report de Tom, ¿sí te acuerdas? Bueno, whatever, perdón por distraerme. Luego tenemos
al CTO, que es el jefe de tecnología, que es Andrew Bosworth, perdón si no pronuncio alguno de estos apellidos bien, 42 años. ¿Cuánto se gana nuestro amigo Andrew Bosworth? Se gana la bobadita de $987,000 de salario y tiene un paquete de acciones de $18 millones. ¿Listo? Seguimos con otro par de estos grandes amigos. ¿Usted se imagina es que gente con súper experiencia de 70 años? No, gente de 40 años. Entonces, si usted tiene 40 años y no se está metiendo un salario de 1 millón y 25 millones en paquete de acciones, no está haciendo nada con su vida, se merece la crisis de los 40, con toda. Porque así es, no mentiras. Si Mamar Gallo ya, seguimos. Javier Olivan, este es el Chief Operating Officer o el COO. Para los que no lo entienden, este prácticamente es casi que este y el CFO por debajo del CEO es de los cargos más importantes, el COO y el CFO. Entonces, nuestro amigo Javier Olivan, ¿cuánto se está ganando? Se gana 1.1 millones de dólares en, en salario y se gana $21 millones en su paquete de acciones. Y el último, pero no menos importante, es el Chief Product Officer en estas empresas de tecnología, el jefe de producto, que es el jefe de producto el que desarrolla prácticamente el UX, o sea, como la experiencia de usuario y lo que ustedes ven en las aplicaciones y todos los nuevos features que ellos sacan, digamos que él es el jefe de todos esos equipos. Nuestro amigo nuestro amigo Christopher Cox se gana la bobadita también de $936,000 y un paquete de acciones de $21 millones. Entonces, en resumen, todos están en un salario de $1 millón al año y más o menos con un paquete de acciones de 24 y todo es gente de 38 a 42 años. Pero pues bastante genios deben ser y bastante pilosos deben ser para estar ocupando esos cargos. ¿Qué Yo, más? yo voy a ser el, yo voy a ser el abogado, no sé si el abogado del diablo, pero también voy a hablar un poco de por qué esto es así y que creo que es algo que es muy meritorio de Meta y de las grandes empresas, que es, vamos uno por uno, sin demorarnos mucho, pero Susan Lee está desde el 2008, o sea Charlie, que ¿puedes cuando volverte entró tenía, una para Susan ver? Lee, sí, revisémosla acá, Vale. está desde el 2008, o sea que cuando entró tenía 22 años y lleva ya 16 años en el puesto. Andrew Bosworth está desde el 2006, esta compañía, recordemos, se fundó en 2004, es decir, lleva 18 años y cuando entró, pues tenía 24 años. Luego tenemos a Javier Olivan, que está desde 2007, tiene 46, es el único que de pronto entró ya un poquito mayor, ¿no? Con 29. Y Christopher Cox, que está desde 2005, un año después de la fundación de Facebook, tiene 41, o sea que también entró con 22 años. Mark Zuckerberg hoy en día tiene 40 años, ¿no? O sea, es decir, la fundación de la empresa la hizo con 20 años. Entonces, es un equipo de management que, a pesar de que es joven, el tenure que tiene la compañía es inmenso, ¿no? Y esto yo creo que habla muy bien de la compañía, como en cuanto a retención y en cuanto a esa capacidad de mantener a las personas y el talento clave. De una. Te cierro ese tema del management solo por dato coctelero. ¿Cuál es la riqueza de Mark Zuckerberg a día de hoy? 11 de noviembre de 2024, Googleazo, $203.8 billones. La bobadita de cuánto es el network de Mark Zuckerberg. ¿Listo? Sigamos, Charlie. Vamos ahora sí a los KPIs y ratios financieros. Y bueno, ¿cómo dividimos esta parte financiera súper rápido? A grosso modo, prácticamente vamos a hablar de los crecimientos, márgenes, flujo de caja libre, retornos, deuda. Ahí cerramos la parte financiera y luego vamos a hablar de una parte de valoración. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos en esta gráfica? Prácticamente son los revenues que ha generado Meta en los últimos 10 años, ¿correcto? Y cuánto ha cambiado, cuánto ha sido el crecimiento año sobre año. Entonces, si se dan cuenta, lo que causa acá y lo que nos llama la atención de primerazo es lo que pasó en el 2012, en el 2022, perdón. Entonces, venían con un crecimiento estable, divino, sostenido, año 2021 en pandemia crecieron un 40%, que ya venían de estar creciendo por debajo de 30. En pandemia se multiplica otra vez el crecimiento porque la gente se queda encerrada en la casa, pero justo entre el 2021 y el 2022 no crecen. Puede ser simplemente porque se pegaron un crecimiento abrupto el año anterior o no, pero esto hace parte de lo que arrancamos a hablar al inicio del video, Charlie y yo, el por qué en el 2022 se formó una vaina coyuntural
que también parecía ser estructural muy fuerte, y es que prácticamente dejaron de crecer de un año a otro. Y esto preocupó profundamente al mercado. Esto, más que Mark Zuckerberg está invirtiendo un montón de dinero en todo lo que es el metaverso, que la mayoría de Wall Street y el mercado no le crea esto todavía, y esta fue la combinación más el efecto macroeconómico de inflación y la Fed aumentando tasas en el año 2022. Entonces toda la gente proyectándose en bonos del gobierno, fue como el caldo o la mezcla perfecta para que esta acción cayera 75% en ese año. ¿Listo? Pero independientemente de esto, no quiero cerrar con cosas negativas. Ya te doy la palabra un segundito, Charlie. Aquí quería también contarles cuánto ha crecido esto. Entonces, si ustedes ven, ha tenido un crecimiento anual compuesto, de 18% en sus revenues, y una tasa de crecimiento de sus earnings per share del 17 al 20% en los últimos 5 años. Y más adelante les muestro el flujo de caja libre, pero este también viene creciendo de forma compuesta al 14%. O sea, significa que es empresa no independientemente en términos de crecimiento. Viejo Charlie, complementame por favor. Yo creo que 2022 es un año muy retador por lo que mencionas. También hacia finales de 2021 sucede todo el, el problema para Meta de Apple, en el que básicamente Apple de un día para otro le manda a sus usuarios una notificación que es: esta aplicación está básicamente traqueándote en todos los sitios, ¿quieres que te sigan traqueando? Y pues es un poco agresivo, obviamente la mayoría de los usuarios en muy poco tiempo dicen que no, y eso tiene un impacto de corto plazo en los ingresos de Meta. Entonces se juntó como un caldo de cultivo, también muchas preguntas con respecto a TikTok, que pues, hacia finales de 2021 estaba ya pues, siendo un fenómeno absolutamente global, post pandemia. Entonces, creo que 2022 fue un año difícil en ese sentido, pero sin lugar a dudas luego todo fue para bien. Yo creo que la variable principal, aparte de todo esta que muy esto, o sea, dependió mucho de que todas las empresas, todas las tecnologías en el año 2022 se vieron fuertemente golpeadas. O sea, no fue la única que cayó, ¿no? O sea, estamos hablando que Google, Fue la que Amazon, más varios, cayó, eso sí. 70%. Sí, sí, sigue, Charlie, sorry. No, que fue la que más cayó, que eso sí fue la que Ah, más cayó. sí, por lejos, sí, sí, pero las otras no se quedaron atrás, ¿no? O sea, caídas del 30, entre el 25 40% sus, digamos, otras empresas del sector tecnológico. Sigamos. Márgenes de rentabilidad. Esto, straightforward, prácticamente tiene un margen bruto, como ya lo hablamos, del 80%, un No, margen operativo no es Visa, pero es otra salvajada ver esos otra márgenes. salvajada, y como vamos a hablar mucho en tecnología, vamos a estar hablando desde Google, Amazon, Nvidia, Tesla, todo eso comenzó, pues Tesla no tanto, pero bueno, las que sí son tech, van a ver estos márgenes brutos así de salvajes. Miren, entonces, márgenes promedio, márgenes operativos o EBITDA del 40 y márgenes netos del 30. Ojo al año 2022, es que fue un caldo de cultivos. Se ponen a invertir un montón y dañan los márgenes. Entonces, los márgenes pasaron de estar 40 por arriba de los 40 a estar por debajo de los 30 en ese mismo año 2022. Entonces, también tocaba será muy bonito decir, es que fue muy fácil entrar porque sí, pero entrar en ese año tocaba tenerle una fe a que esto era un tema coyuntural y no estructural, porque Mark Zuckerberg solo salía a decir que su metaverso, metaverso, metaverso y metaverso, el mercado se le asustó, se le fue, 3 doritos más tarde, recapacita porque obviamente es el dueño, sigue invirtiendo, no significa que no haya dejado de invertir en el metaverso y que no le siga creyendo, pero digamos que hace un cambio de rumbo con el 2023 donde ya le da como una tranquilidad al mercado en uno de esos earning calls, como que ya va y disminuye bastante el gasto en el metaverso, siendo que todavía es un gasto, ¿no? Y es un gasto importante, pero pues, como se dan cuenta en el año 2023, los márgenes se recuperaron otra vez. Entonces, esa fue la oportunidad y eso es lo que también tienen que aprender todos ustedes como inversores, de cuando hay algo está cayendo, la pregunta es, ¿esto es estructural o es coyuntural? Ahorita más adelante les mostramos asimetrías y no sé qué, y otros temas como otros tips and tricks para poder entrar en estos oportunidades que le da el mercado a uno. Viejo Charlie, complementame, corrígeme. No añadiría mucho más, lo único que quería es que
TikTok fue muy relevante porque en ese momento lo que tiene que hacer Meta es o la manera como reacciona Meta es con la introducción de Reels. Esto es durante la pandemia, hacia finales de 2020. Entonces yo también creo, tengo, igual acá estoy hablando de memoria en el momento en el cual entré, pero yo creo también que había unos márgenes que están un poquito lastimados por Reels. Es decir, Meta hizo un esfuerzo consciente de hacer Reels la mejor experiencia posible. Y en ese sentido, pues inicialmente Reels no tenía ads, entonces es como si tú estás dirigiendo una parte de tu tráfico orgánico que está en el newsfeed hacia un feature que es Reels, que quieres promocionar porque objetivamente quieres competir con la compañía que tiene ese mismo feature, que creo que Meta se ha adaptado muy bien a eso, que es básicamente comprar a los competidores slash hacer desarrollar el mismo feature. Y, y eso también tuvo un impacto en sus márgenes. Entonces, fueron varias cosas que entre 21 y 22 la compañía tuvo varios retos. Y sí, el metaverso. Yo no sé si fue un paso de falso o si eso es también parte de esta visión de hardware, pero bueno, Exacto, ahí sigo con esa sí. duda. Yo también, yo no le creo mucho al metaverso, pero pues de que este tipo es un visionario está clarísimo y lo ha demostrado permanentemente y lo seguirá demostrando. O sea, en la última earning calls, cuando nos acaba de sacar las Orión, hace un mes y medio salió eso, o sea, en el último, en septiembre 30, creo, hace un mes, pues nadie se lo esperaba, un productazo ya bastante avanzado. Pero bueno, sigamos, Charlie, con todos estos temas de los KPIs financieros, ¿te parece? Vamos a hablar del flujo de caja libre, muy importante. Cash is king, como le enseñan a uno, ¿correcto? En esta gráfica tenemos el flujo de caja libre, repito, otra vez el año 2022, alzando la mano por ahí. Entonces, este es el flujo de caja libre y tenemos el free cash flow margin, ¿correcto? Entonces, esto es una empresa que normalmente tiene un free cash flow entre el 25 y el 30% de los ingresos netos. No les podemos decir que, pues, digamos que esta gráfica tiene un flujo de caja libre bastante interesante. Estamos hablando de 44 mil millones de dólares en el último año y no vamos a ahondar más en el 2022 porque es ya más de lo mismo de lo que les venimos diciendo. Si quieres, avancemos, dijo Charlie. Yo, Vámonos yo, ahora. yo solamente como para resumir y para hacer un recap de todo lo que hemos tenido en 2022, esta es la gráfica que verdaderamente se asusta. Es decir, si yo soy un inversionista que me estoy parando en 2022 y veo esta caída en flujo de caja libre y sé que además, que yo creo que esto ha sido muy positivo para Meta, pero sé que por la estructura y la composición accionaria de Meta, Mark Zuckerberg tiene una clase de superacciones en las cuales él, en esencia, controla la compañía y no se va a ir hasta que él se quiera ir. Y creo que él se volvió loco y veo esta compresión en el flujo de caja libre. Yo creo que es el verdadero momento en el cual, pues, ya uno sí como que puede entrar en el modo susto. Nuevamente, creo que con retrospectiva todo es más fácil y bueno, y hemos hablado ya suficiente sobre esto, pero esto para mí es la gráfica que lo resume, que es esa caída tan abrupta que hay del 21 al 22. De acuerdo. Y esto más adelante vamos a hablar cuando estemos viendo los múltiplos de valoración, uno que llamamos el Enterprise Value sobre el flujo de caja desapalancado. Se van a dar cuenta también cómo ese ratio mostró una caída, no sé, cómo es ahorita voy a hablar, pero como el 55x a 20x, algo así. Ya ahorita me recuerda Charlie y lo mostramos cuando estamos hablando de la valoración. Entonces, después de hablar, ¿qué habla uno después del flujo de caja? Bueno, tiene un muy interesante flujo de caja. ¿Por qué? Porque ¿cuánto se gasta esto? O sea, ¿cuánto es el gasto en operaciones o el CAPEX, correcto? Pues como ya les venimos diciendo, estas empresas de tecnología no tienen un gasto intensivo en capital para mantener su operación. Si se dan cuenta en estas barras, esta es la relación de CAPEX a sus revenues de forma anual en los últimos 10 años. 6 o 7 de estos 10 años prácticamente tienen un CAPEX menor al 20%. Lo que ustedes ya saben que significa esto, que estas empresas no necesitan demandar de demasiado flujo de capital para mantener su operación andando. ¿Listo? Es eso básicamente, menos del 20%, divino. No sé si quieras complementar algo en esta, Charlie. Sí, que yo creo que esto está cambiando con el Generative AI. Ujú. Es decir, tradicionalmente las grandes empresas de tecnología es cierto que no tienen una gran inversión en CAPEX, pero, pero en esta guerra de lograr construir estos productos de AI,
las inversiones en CAPEX están, es decir, se espera que para 2025 esté por encima de 200 mil millones, de 200 billion, y para toda la industria, y todos están apuntando básicamente a que va a seguir creciendo, al menos para 2025. O sea, no hay ninguna clase de señal de que esta inversión caiga. Entonces, es un CAPEX que al final, de alguna manera, es discrecional. Es decir, las compañías en este momento no tienen que hacer como el curso normal de negocio, pero también creo que para una compañía, por ejemplo, como Meta, no sé qué tan discrecional es. Es decir, yo creo que también Meta en alguna medida, con todo lo que pasa en Generative AI, tiene que estar ahí. O sea, es decir, en algún punto se vuelve existencial y sucede lo mismo, por ejemplo, en el caso de Google, ¿no? Que, 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 pues ya lo hemos hablado como de manera paralela en algunas cosas, pero pues con los motores de búsqueda y hacia dónde va a evolucionar, etcétera. Para algunas de esas compañías, pues puede ser algún gasto entre comillas discrecional, pero sí es de alguna manera también existencial. Es un poco el punto al que quiero ir. Entonces, es curioso o es llamativo que compañías que tradicionalmente no tenían esas inversiones en CAPEX tan altas, hoy día sí están gastando muchísimo más y pues habrá que ver cuándo para, porque todo parece que sigue creciendo. Ya, y esto se ata con la siguiente, toca ver los retornos, porque es que invertir no es malo. O sea, gastar plata en inversión, si te la retornas, no es malo, sino que es absolutamente bueno. Entonces, tú te puedes pedir deuda para invertir en CAPEX con el fin de tener unos retornos relativamente altos. Y por eso esto se correlaciona con el siguiente slide, que es nuestro slide de retornos. Acuérdense que siempre hablamos de los tres retornos que hay: retorno del equity, retorno de los assets y retorno de las inversiones o el capital incremental invertido. Si se dan cuenta, la linecita negra a la mitad es el ROIC. A mí me encanta mucho el ROIC porque prácticamente es las inversiones incrementales, qué retorno tienen, ¿listo? Y normalmente tenemos un benchmark con Charlie, que es tener unas empresas, pues Charlie no sé si fue Charlie Munger o Warren Buffett, que ponen estos como reglas del dedo gordo, pero una empresa se considera buena desde que tenga un ROIC mayor al 15%. ¿Qué tiene meta? Entonces ahí, vieron la gráfica del CAPEX que se estudió en el 2022-2023, van a ver la misma gráfica del CAPEX correlacionada a la deuda, ahorita que se las mostremos, pero por el otro lado, pues son inversiones que al parecer están dando su retorno, ¿correcto? Entonces acá tenemos ROICs del 30 y, ¿qué? Perdón, no, del 31 y 33%, 34%, con una clara alza, una clara tendencia al alza en los últimos 4 años. ¿Listo? Entonces, complementa, Charlie, o seguimos para terminar la parte de KPIs. No, yo refuerzo lo que estás diciendo, es decir, o sea, Meta va a gastar, estaba justo leyendo, 19% más en CAPEX para llegar a los 40 billones en 2025. Esto en parte, pues es, como yo digo, yo creo que algo existencial, pero también es con un ROI esperado excelente, ¿no? O sea, Exacto. no es una plata, un agujero negro. Yo creo que estas empresas están obteniendo retornos muy inmediatos. Y ojo que la inteligencia artificial es diferente al metaverso, porque el metaverso nadie lo entendía y nadie lo visualizaba, solo Mark Zuckerberg. La inteligencia artificial, la gente ya sabe qué es eso. Ya usa ChatGPT, usa Gemini, usa, bueno, las diferentes inteligencias que hay allá afuera. La gente entiende, saben que cuánto valen los chips y saben cómo esto va a catapultar el poder de segmentación y el procesamiento de datos que tiene Meta sobre sus usuarios. Entonces es muy distinto hablar de metaverso, que es algo que todavía no está y que no lo palpamos en el día a día, a la inteligencia artificial, donde prácticamente hoy en día ya está en todos nuestros computadores o en nuestros celulares, que es donde están invirtiendo ahorita fuertemente Meta. Pasémonos ahora a hablar de la deuda. ¿Listo? ¿Les parece? Vamos a tener dos gráficas de deuda. Normalmente, Charlie y yo les vamos a hablar de la liquidez a corto plazo y de la solvencia a largo plazo, dependiendo de la empresa que estemos hablando. En este momento, hoy quisimos mostrarle el total debt. Repito, les dije, esta gráfica se les va a parecer mucho a la del CAPEX. ¿Por qué? Pues significa que cogen deuda pues para invertir. Prácticamente es eso, ¿no es cierto? Entonces, que es terrible que la deuda creció acá. Pues pucha, la deuda me pasó de 15.000 a 35.000, hicimos un 2X en 2 años. Espere tantico, como dicen por ahí. Espere tantico porque eso toca demostrarlo versus qué. O sea, entonces, versus qué, y yo creo que eso lo tenemos en el siguiente slide. Entonces, sí, hizo 2X la deuda, pero resulta que estos genios, y este gráfico acá es la deuda total sobre sus ganancias operativas. ¿Qué significa una deuda total de ganancia operativa de 0.59 en el año 2023? Que estos monstruos pueden pagar toda su deuda solo con el 60% de su
ganancias operativas del año 2023. O sea, es una empresa que tiene deuda, sí, pero es una deuda que puede pagar. Charlie, no miramos si la puede pagar con la caja que tiene o no, porque no Sí, miramos. sí, la deuda neta es negativa. Ah, la deuda neta es negativa. ¿Qué significa eso? Que en la caja, en el banco parqueado, en la savings account, tiene 100 pesos y de deuda tiene 90. O sea que prácticamente coge la plata, la paga la deuda y chao. Pero obviamente estas empresas pues se apalancan, pues es una forma de apalancamiento la deuda. ¿Listo? Viejo Charlie, estamos cerrando KPIs financieros y vamos a pasar a valoración. ¿Quieres cerrar con algo de acá o seguimos? Seguimos. Listo, vámonos ahora sí. Entonces, hoy les tenemos tres cosas distintas en la valoración. Hoy vamos a hacer, hicimos un flujo de caja descontado, una valoración por flujo de caja descontada y una valoración por múltiplos. Y también le tenemos con unas gráficas de asimetría que nos gusta ver a Charlie a mí. Les voy a hacer súper rápido para los que no saben cómo se hace un flujo de caja descontado. ¿Listo? Entonces, ustedes cogen prácticamente eso. Cogen el histórico del flujo de caja libre. ¿Sí? Aquí cogí los últimos 10 años, cogimos los últimos 10 años. Entendemos que hay un crecimiento. ¿Cuánto hay un crecimiento? Que es ese 42%, 49, 50, menos 12, 38, 11. Digamos que le sacamos un promedio a ese crecimiento y decimos, eh, paréntesis, acá no recomiendo nada usar el flujo de caja descontado porque como se dan cuenta la variación year over year del crecimiento de flujo de caja libre les pasa un año de estar creciendo al 50 al menos 12. Entonces eso hace que sea muy difícil de proyectar esta metodología de flujo de caja libre para esto, pero igual lo hicimos acá y ya déjenme se las cuento. Entonces uno lo que hace es entender el histórico, entender cómo venía creciendo el flujo de caja libre, con base en ese histórico generar un forecast, generar una proyección en los siguientes 5 o 10 años a un crecimiento que uno determina, que ahí está el truco del asunto, porque esa es la variable más importante, es decir, cuánto van a crecer los flujos, y como Charlie nos lo viene repitiendo en varios videos, no, hasta algún día voy a aprender el dicho Charlie, pero pasado histórico no representa futuros, ¿cómo es que Charlie? Retornos pasados no garantizan retornos futuros. Bueno, listo, entonces retornos pasados no garantizan retornos futuros, entonces, pero bueno, voy a explicarles cómo se hace y déjenos saber en los comentarios si ustedes quieren que les expliquemos esto a más detalle, entonces, uno coge, entiende su flujo de caja libre, proyecta los siguientes 5 o 10 años, ¿correcto? Le saca el valor presente, llama esos flujos al valor presente, cada uno de esos años, le saca un valor terminal de la empresa, luego de ese, uno suma todos los flujos que proyectó y le resta prácticamente la deuda, llega a un valor total de la compañía, entiende, uno va y busca en Google cuánto es el número de acciones que están en circulación, coge el precio, lo divide y eso le da a uno un precio por acción, ¿correcto? Entonces, ese precio por acción que está en verde ahí, que a mí en este ejercicio me dio 585, el precio actual, como se lo mostré al principio, es de 589. La idea es que después uno a esto le mete un margen de seguridad, como le enseñó Charlie Munger y Warren Buffett, con el fin de obtener un descuento, ¿no? Todo esto y todos esos VPNs y toda esa forma de proyectar el valor terminal, pues uno usa una tasa de descuento, que en nuestro caso usamos el 12%, que es más o menos lo que da el Standard & Poor's en sus épocas buenas, o lo que en Colombia están dando la rentabilidad de los neobancos, y también se usa una tasa de crecimiento perpetuo. Ahora, ¿por qué no aconsejo en este momento usar esto? Por lo que les dije. Este es ahí donde dice crecimiento de free cash flow, como arriba, como a la mitad de la diapositiva a la derecha, que está un 24%. Esa variable cuando se la mueven al 25 o al 26, el precio se le puede estar cambiando en un 5%. Entonces ustedes ponen ahí un 30, prácticamente esa variable depende de todo. Entonces, en esta empresa que no tiene flujos de caja libre tan estables, ni crecimientos tan estables y sostenidos year over year, es bastante difícil desde mi punto de vista poder utilizar estos modelos. De que se puede, se puede. Sí, pero digamos que esto lo ponen a hacer a 60 financieros distintos y a los 60 personas les da un número totalmente distinto el precio al que llega. Sí, porque después es eso. Charlie, ¿me quieres complementar algo acá? No, Listo. Entonces, seguimos. Entonces, dicho eso, que es lo que normalmente también hace la mayoría de gente, pues hacer unas valoraciones por múltiplos. Los múltiplos que a Charlie a mí nos gusta ver es el PER, que es el Price to Earning Ratios, correcto, que es muy famoso en la industria. Tenemos un Enterprise Value sobre EBITDA y un Enterprise Value sobre el flujo de caja desapalancado. A medida que nos vemos a la derecha en estos ratios que les acabo de mencionar, son ratios más ácidos. O sea, el ratio más ácido de estos para medir a la compañía es el Enterprise Value sobre el flujo de caja desapalancado. ¿Por qué? Porque digamos que cuando medimos el PER desde la forma contable, la contabilidad tiene un montón de, no sé cómo llamarlo esto, como, bueno, si algo se devengó, si no se devengó, un montón de triquiñuelas tiene la parte contable de ingenieros contables que se dedican a manipular esto. Entonces, digamos que cuando una compañía publica sus earnings, detrás de esto, en términos de amortización, depreciación,
tasas de interés. Hay un montón de triquiñuelas contables que es un número y eso tiene unas reglas GAP y todo, pero digamos que eso puede estar un poquito más manipulado. Mientras que un enterprise value sobre EBITDA o un enterprise value sobre el flujo de cajas apalancado no es tan fácil modificarlo de forma contable. Por eso a nosotros, a mí me gusta, a nosotros nos gusta ver un poco más la parte ácida de estos, pues de estos. Igual es bueno verlos todos, ¿no? Y ustedes pueden tener todos los ratios que quieran, sobre ventas, sobre book, lo que ustedes quieran. Diferentes industrias tienen diferentes ratios, pero prácticamente estos son los tres que nosotros dijimos, viejo Charlie. ¿Qué me Y quieres sobre complementar? todo, Toño, que al final el flujo de caja libre, pues, es la caja. O sea, suena obvio, pero es el dinero que está quedando. Entonces, muchas veces es como tú dices, algunos movimientos contables que no son de caja, pero también hay empresas, yo no he revisado meta en este detalle, pero por ejemplo en el caso de Amazon que tienen lo que se denomina como un ciclo de conversión negativo, y esto básicamente lo que quiere decir es que cada empresa tiene un ciclo de trabajo de capital en el cual cuando yo voy a producir un zapato, si va a producir un zapato, o mejor aún, yo compro un zapato. Yo compro un zapato, digamos que en inventario tengo en promedio 30 días, lo vendo, digamos que lo vendo al por mayor, entonces me demoro 30 días en recolectar la caja y luego al que me produjo el zapato, yo le pago en 15 días. Eso quiere decir que yo necesito básicamente 45 días para recuperar mi capital. En el caso de Amazon, por ejemplo, esto es negativo, es decir, ellos crecen y en la medida en que crecen generan caja. Es completamente típico, pero también parte de esa atipicidad del negocio le permite a Amazon generar un flujo de caja libre muy robusto. Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene el uso del flujo de caja libre, es básicamente entender como tal el dinero del negocio. Hay negocios que son muy buenos en cuanto a márgenes o en cuanto a ganancias, pero que cuando uno va a mirar el flujo de caja libre, por la estructura, por ejemplo, de cómo se recupera caja o de cómo se cobra a los clientes, se requiere muchísimo capital de trabajo para crecer. Y es un negocio que, por ejemplo, puede ser como intensivo en capital de una manera no tan directa como es el CAPEX, que pues es la intensidad como pura y dura. Entonces, todo esto para decir que flujo de caja libre es King of Kings. Luego se pueden hacer algunos ajustes como compensación por acciones, que no va a pegar en el flujo de caja libre, pero sí va a pegar en el crecimiento futuro. Pero pues ya estos son más detalles y arandelas. Buenísimo, Charlie. Nos quedan dos diapositivas. Vamos a ver si cerramos en hora y 15. Dos slides. Entonces, esta es una nueva. Entonces, a Charlie y a mí nos gusta que cuando invertimos en acciones haya una simetría, y esto lo sacamos de Nassim Taleb, un autor que tiene varios libros, pero habla mucho de, de asimetrías del mercado, ¿correcto? Entonces, ¿qué decimos nosotros cuando hablamos de asimetrías? Es prácticamente buscar que la simetría hacia la ganancia sea mayor que la simetría hacia la pérdida, ¿sí? Entonces, esto es una forma muy gráfica y muy básica de ver. Aquí está el price to earning, el enterprise value EBITDA y el enterprise value sobre el flujo de caja desapalancado. Si ustedes comparan, y estos son como los múltiplos a los que cotiza en esos ratios, y ahí está el valor más alto, la media, el valor más bajo y el último valor. Entonces, si vemos a la parte más izquierda es el price to earning, ¿correcto? Que digamos, el último valor de esto estaba en 28, pero esto ha cotizado en un promedio en los últimos 5 a 10 años estuvo entre 74 y 32, entre 8 y 74. Y el último está en 28. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa lineecita, si ustedes comparan el último contra la media, hay un uplift, hay como una tendencia, hay una simetría hacia el alza del 14%, ¿sí? O versus el máximo de 164 o una caída del 71. Pero como yo les dije, el PER es una métrica muy usada, pero no es la más ácida porque se las camuflan de cierta forma. No se las camuflan, eso suena feo, pero se las pueden maquillar, digamos, ¿sí? También, dicho eso. Pero si ustedes se dan cuenta, las últimas dos gráficas, que ya es los ratios de Enterprise Value EBITDA y de Enterprise Value sobre el Unleveraged Free Cash Flow, les da que el último contra la media no hay nada. Esta es como si estuviera perfectamente balanceado entre lo que está el precio versus su histórico en los últimos 10 años. Y por el contrario, o sea, el máximo, hay una posibilidad de llegar al máximo de un 83 o de un 70% hacia arriba,
y un 70% hacia abajo. O sea, es una gráfica muy simétrica. No es una gráfica, sí, es una métrica que está muy simétrica en estos momentos. Lo que puede significar todo lo contrario, que si tienes la misma simetría, la misma riesgo de ir hacia una ganancia o hacia una pérdida, pues déjeme decirlo que significa que puede estar bien valorada o cara. Porque si tienes la misma probabilidad de perder que de ganar, es casi que un 50-50. Lo que normalmente uno quiere entrar es que haya una posibilidad de ganancia de 3x, que por cada x que yo pierda me pueda ganar 3, 4, 5x. Les invito a hacer este ejercicio, a que hagan ese ejercicio, pero que se paren en octubre del 2022 y grafiquen 10 años hacia atrás, para que entiendan la simetría que había en ese momento. Entonces, para mí, y ya ahora sí hablamos a las conclusiones, viejo Charlie, para mí, Ahí, entonces, ahí ya. antes de saltar a las conclusiones, lo único que yo diría frente a esto, Toño, es con estas compañías que yo tengo siempre como un reto que me pasa cuando miro estas compañías como Meta, como Amazon, como Google, que es, veo los múltiplos y me parecen muy exigentes. O sea, es decir, ver un múltiplo de flujo de caja desapalancado de 37 veces, o sea, que es más o menos como el 3%, es decir, que por cada peso que vale la empresa, o por cada 100 pesos que la empresa genera 3 de caja, pues si yo quiero tener una rentabilidad del 15, como esta empresa no reparte dividendos, pues tiene que crecer al 15 con eso que hoy en día le está quedando en los próximos 10 años, a una escala que pues no hay más personas en el mundo, ¿no? O sea, es decir, son 8.000 millones, ellos tienen 3.000 y pico en usuarios diarios, seguramente Mau tiene más, no tienen entrada en China y no va a tener probablemente. Eh, entonces, claro, están como estas potenciales upsides, como qué pasa si ellos son la siguiente gran plataforma o otras cosas, pero veo unos múltiplos que a veces me parecen un poquito demandantes y el riesgo que creo que a veces hay de mirar hacia el pasado con estas empresas es que son empresas que en los últimos 10 años se han convertido básicamente en unos behemoths absolutamente impresionantes, ¿no? Es decir, estas grandes empresas, lo que era el FAN, que ha cambiado de siglas, pero que pues hoy en día es lo que es Meta, Apple, Microsoft, Google, Nvidia, o sea, son empresas de capitalización de mercado absolutamente monstruosas. Entonces, cuando hablamos de un 80% de crecimiento, es mucho market cap. O sea, es decir, es pasar de Ese un 80, ¿dónde lo 1.5 viste? trillion a, no, el 83 o Ya, ya, ya. 73, Claro, cualquiera. sí. Sí, ese es de crecimiento de No, precios, sí. Pero entonces, yo te comprometo no, lo siguiente. Entonces, gracias por explicarnos esa parte y por recordar que ahí lo pusimos en una diapositiva, que esta empresa no da dividendos, entonces todo el retorno lo tienes que ver en crecimiento. Y tú dijiste que hay 8 billones con 3 billones, pero ojo que en el caso de Meta, tú al mismo usuario que ya es tu Daily Active User, tú lo puedes exprimir 4 o 5x. ¿Cómo? Vendiéndole 4 o 5x el producto targeteado y mostrándole lo que mejorando la conversión. O sea, esta que empresa no lo la hemos etapa es visto fácil. y de pronto es un spoiler, pero es una de las cosas más interesantes que está haciendo Nubank en Brasil. No sé si has visto esos gráficos preciosos de cohortes que tienen ellos y cómo básicamente el average variable profit por usuario está Exacto, creciendo a partir de esa expansión de servicios. Entonces es un muy buen punto. exacto. Y gracias por acordárnoslo de esto y espero nos haya entendido. Si no, como siempre, en los comentarios, preguntas abiertas de por qué Charlie está preocupado de los crecimientos o de los múltiplos altos, pero también hay un hueco de que es simplemente la base de usuarios que ya la tiene, con por medio de inteligencia artificial, convierta lo mejor y saque una mejor utilidad variable por cada usuario, porque ya existe y tienes 3.3 billones, si me hago entender. Entonces es como, o sea, aquí es crecimiento en conversión, pero listo. Último diapositiva, sorry, veo Charlie. Conclusiones. Y siempre repito esta, acuérdense que Charlie y yo que buscamos en CCS, nosotros buscamos excelentes empresas y que estén en descuento. Business, no me voy a alargar mucho acá, pero para mí es un 2.5 de 3, buen management, buenos indicadores financieros, pero la valoración, como la acaban de ver y les acabamos de mostrar, casi que 3 formas de valorar. Ojo, la última valoración de asimetrías es un ejercicio que nosotros hacemos
Libre albedrío es nuestra opinión. Todo, bueno, disclaimer, por favor, y ahí pusimos, es nuestra opinión. No le hemos dicho en todo el video. Todo lo que hemos hablado, todo el contenido que se ha dicho en este video es netamente educativo e informativo. Por favor, todas las decisiones de ustedes tómenla. Que yo haya hecho un 5X o lo que sea con esta inversión y echarle un 6X, por darles un ejemplo, no significa que ustedes entran mañana después de ver este video a comprar Meta y van a tener esos retornos. ¿Sí? O sea, no significa nada. Pueden tener un menos 6X. Entonces, todo esto tómenselo con pinzas, todo lo que aprendan acá, porque esto es principalmente un contenido educativo, hacerle un deep dive o un análisis profundo a la empresa Meta. Cierro con la conclusión, entonces, empresa o no, igual que dice, esto es un 20 de 10. Estas empresas de tecnología tienen unas ventajas competitivas, están en la ola que es, son las empresas que le van a sacar a exprimir todo lo de inteligencia artificial, tienen el músculo financiero, tienen el track record de adquisición de empresas, lo han demostrado, están en todas las olas había y por ahora, se montan en la nueva hora de hardwares de esto. Perdón ahí que interrumpo, pero para entender, qué te falta para ese 3 de 3 en business? Buena pregunta y cuando, o sea, yo dije hoy, espérate, buena pregunta. ¿Qué me hace falta? Lo del metaverso, yo no lo veo. O sea, yo no lo veo. Yo lo creo y tengo una empresa, pero yo no lo veo. Yo no soy usuario del metaverso. ¿Sí? No lo entiendo. Pero, y es una apuesta gigante, es de las apuestas gigantes que tiene Meta hoy en día. Entonces, pues, y es una apuesta. Le puede salir y nos puede dejar a todos callados y todos. O no le puede salir también, porque eso también, pues, hay historias de estas de que ellos no les han salido, hay un montón también. Entonces, por eso fue que no le quise poner un 3 de 3. Literal, porque el Ok. metaverso a mí todavía no me cierra. ¿Listo? Entonces, en resumen, recordemos, esta es nuestra opinión, no es una recomendación de inversión o de inversión, empresa o no, pero yo creo que está literalmente evaluada de forma justa, que sí, que tiene unos ratios gigantes y por eso tampoco estoy vendiendo. Digamos que tampoco creo que está súper así como sobrevalorada y todo. A mí me parece que está justa. ¿Qué significa eso? Eso también tengan en cuenta que el retorno, que como, no, como nos dijo Charlie, como eso nos dan dividendos, ustedes creen, entonces, quieren una rentabilidad, les voy a dar un ejemplo. Los neobancos en Colombia les da el 14% efectivo anual. Usted quiere conseguir un 20%. ¿Usted cree que Meta le va a dar ese 20 o prefiere irse a la fija en un 14? Que obviamente eso va a caer, pero vamos de ejemplo. Entonces háganse esas preguntas porque no porque nosotros les vendimos a empresa divina y les contamos un storytelling de lo hermoso que es esto, significa que ustedes van a invertir y que mañana van a hacer, puede que esto crezca al 7. Eso nadie lo va a saber, pero tienen que hacer sus análisis para entender qué retorno de su inversión van a esperar. Viejo Charlie, yo termino acá. Por favor, ayúdanos tú con la conclusión tuya y el cierre. Yo creo que yo cierro con lo siguiente que es, yo de hecho, Meta, Meta es una empresa en la que yo comencé a entrar cuando estaba como en los, creo que incluso alcancé a entrar en 300, entré como en 300, 200 y 100. Y cuando estuve en 100, que fue como esa caída de las tecnológicas, tú dices, también entré en Amazon y en Google. Y una de las cosas que te estaba contando antes de que comenzáramos, de las que sí creo que me arrepiento y en parte esas son aprendizajes que no tienes, que yo tomé ganancias muy rápido, porque en Amazon vendí, no sé, con un 40 o 50% y algo muy similar con Google. Y, y en el caso de Meta, pues peluqueé bastante la posición y quedé con la base fiscal más baja. Cuando entré en el punto más bajo que es la última entrada, pues eso es first in, first out. Em, ¿A qué voy con esto? Que estas empresas, y a veces las metemos todas en el mismo talego y son muy distintas, pero sí tienen en común que son grandes empresas muy establecidas, grandes márgenes y unos negocios con industrias que son cambiantes y con algunas amenazas, tal vez más menos, no son tan evidentes a rojo, pero que sí hay amenazas, pero muy defendibles. Estas empresas no suelen ofrecer entradas tan atractivas. Es decir, lo normal es que una empresa como esta se cotice a los múltiplos que se está cotizando hoy en día Meta, porque son altamente defendibles, porque son unos líderes globales que pues, a nadie se le ocurre que no sé, que WhatsApp de un momento a otro vaya a cambiar radicalmente. Entonces, el análisis que uno tiene que hacer con estas empresas sí creo que de alguna manera tiene que ajustarse a eso, a mi punto anterior de ese múltiplo de 37 veces el flujo de caja libre es muy alto.
Para una empresa normal probablemente sí. Para una empresa como estas, la respuesta es probablemente no, pero sin lugar a dudas sí pone una presión en los retornos que uno puede esperar hacia adelante. También creo que uno no puede esperar que estas empresas, ya los tamaños en las que están, van a crecer indefinidamente a doble dígito. Va a haber un momento en el cual pues van a parar, pero bueno, quería hacer esa reflexión que, No. que no solamente pues estuve en esta, sino que también estuve en topadas tecnológicas y mi error ahí considero fue haber vendido muy pronto. Creo que a pesar de que seguramente en el largo plazo no van a tener rentabilidades del 25% como tú mencionas, cuando uno ya entra en una base fiscal baja y el punto de entrada es bueno, creo que es como literalmente bueno dejarlas crecer, sobre todo estas que tienen tantas defensas. Yo ahí te complemento con dos cosas porque prácticamente hablaste de la típica pregunta de cuándo se vende. O sea, ¿cuándo comprar, cuándo vender? Yo la respuesta básica que doy es pues la fácil, la clásica, cliché, compre barato y venda caro. Eso suena muy bonito y muy cortico. Pero hay otro famoso, estos inversores de Value Investing, Guy Spear, que es de esa bola de Monish Pabrai, Charlie Munger, todos ellos. Tiene una de sus principios es que él siempre que entra a una acción no la vende antes de 2 años. Y se aguanta todo como para obligarse a hacer una buena investigación antes de entrar y vender. Y, o sea, él cuando entra Ya espera 2 años. El lo pensamiento de contrario de Stanley. lo contrario, Stanley, lo contrario, exacto, diciendo Stanley el papá de los pollitos, lo contrario, pero me pareció buena, además que yo la complemento porque me cerró que justo en Colombia el tema de impuestos sobre la ganancia es totalmente distinto cuando tú das la acción por 2 años a cuando te retiras antes de los 2 años. Entonces, Sí, esperar esos 2 años en términos impositivos es un margen de rentabilidad mucho mayor que retirarse antes. Entonces, solo como para que cojan principios de cuándo vender, cómo y por qué, y también como eso. Pero, viejo Charlie, buen video. Nos escucharán hablar de Meta. Cierro con una última. Este es un deep dive. Yo sé que hay muchos videos y nosotros nos van a escuchar a Charlie a mí estar viendo sobre entregas de resultados de los cada trimestre, pero tengan cuidado cuando analicemos videos de entregas de resultados cada trimestre. Son muy importantes entender si cumplieron las expectativas o no del mercado, pero veo que muchos de esos videos se concentran como en la foto, como en qué está pasando en estos 3 meses. Y hay veces que hay que entender estas empresas en su histórico, sus proyecciones futuras, el contexto macroeconómico, los competidores, inteligencia artificial, legislativos, presidentes, o sea, hay que verlo como una visión más holística y por eso quisimos hacer un primer video largo de Meta, ya después van a haber videos mucho más cortos, mucho más a la pepa, obviamente, no sé, en un año estaremos renovando este video, pero quería contarles con eso, espero les haya gustado, por favor déjenos acá lo de siempre, un like, los comentarios, si se han dado cuenta, los respondemos a todo de forma muy rápida, interactuamos con ustedes y denos los feedback de lo que más quieren saber y de las empresas que quieren que estemos haciéndole deep dive. Viejo Charlie, un placerzazo como siempre, man. Nos vemos en el cerramos próximo. chiringuito. Cerramos. Chao. Chao, chao.